En el capítulo anterior, vimos el final definitivo de la familia de Freezer, y el cómo Bardock decidió seguir viviendo su vida en la Tierra al notar que pronto llegaría a ese punto donde envejecería rápido y no se volverá más que una sombra de lo que fue. Veremos cómo vive hoy en día y más en el último capítulo de esta serie. Actualmente nos encontramos en los sucesos del final de Z, en el mismo día del torneo mundial de artes marciales, y Bardock decidió ir a verlo, no participar, solo verlo. Diré que actualmente Bardock se encuentra alrededor de sus 70 años de edad, entre 70 y 80, y ya se notaba por su apariencia, ya tenía una barba y su cabello comenzó a volverse más gris, sabiendo que con suerte le quedarían unos pocos años de vida más, y Hime también acabó envejeciendo, de hecho, ella murió hace relativamente poco, y Bardock espera poder ir al cielo en el otro mundo para visitarla, no sabiendo si los pecados que cometió en vida se lo prohibirán. Pero volviendo al torneo, Bardock fue a buscar a Kakaroto para ver si ya estaba listo para ir, y se lo encontró entrenando a Pan, creyendo que no estaría mal pasar algo de tiempo con su nieta, la cual se alegró al ver a su bisabuelo llegar, preguntando si él también pensaba entrenar, pero Bardock le dijo que duda ser un oponente igual de divertido que su hijo, además de decir que seguro Pan le superará pronto, cosa que obviamente no es cierta del todo, él es viejo pero sigue siendo de los mortales más fuertes. Los tres se prepararon para partir al torneo, pero Goku recordó que aún deben ir a buscar a Raditz, así que llevó a su padre y nieta al planeta de Bills con la teletransportación, sabiendo que su hermano estaba allí. Y ahí fue cuando lo vieron, pero de la nada Raditz explotó por una onda de ki que lo golpeó, aunque por suerte ese no era el Raditz real, sino uno de los muchos clones de ki que Raditz decidió crear para entrenar. Raditz ha estado intentando buscar nuevos métodos de entrenamiento y trató de probar ese ya que se estaba aburriendo aquí, solo, mientras su hermano y Granola se la pasaban en la Tierra, pero al menos uno de ellos está aquí. Goku sabe que deberían ir al torneo, pero la idea de enfrentar a su hermano rápidamente no fue algo que pudo evitar, tomando en cuenta que se tendrán que contener bastante en el torneo, así que decidieron usar esta oportunidad para tener un combate donde no debían hacerlo, y Bardock vería esto con curiosidad, queriendo ver el nivel que tienen sus hijos hoy en día. Los dos activaron sus estados más fuertes, Raditz por su parte estaba usando el Ultra Ego, siendo algo que aprendió unos meses tras los juegos de Cell, y como actualmente es un aprendiz de Dios de la destrucción de forma oficial, sabe que lo ideal es dominar la energía destructiva, así que este acabó siendo su camino. Goku por otro lado estaba usando lo que parecía ser la versión perfeccionada del Ultra Instinto, pero no era el normal, sino el verdadero Ultra Instinto. Tras tantos años usando y entrenando con él mismo, además de el hecho de haber experimentado su versión ideal del Ultra Instinto mucho antes que su versión canónica, le permitió a este Goku lograr usar sus emociones en conjunto con la doctrina dominada, cosa que resultaba mucho más beneficiante al ser en general un estado más fuerte que la señal, y uno en el que puede usar las capacidades del Ultra Instinto mucho mejor. La pelea rápidamente empezó, y ambos hermanos usaban todo lo que aprendieron en esta pelea. Una pelea de ego contra instinto, aunque saben que no pueden tardar mucho, así que intentaron no dejarse llevar demasiado. Al inicio Goku parecía ser más fuerte que Raditz, pero este logró evolucionar bastante rápido gracias a su espíritu de combate y el daño que recibía, nutriendo el Ultra Ego y fortificándose, pero también usando cierta cosa en particular que hace poco aprendió a fusionar con el Ultra Ego, siendo algo no muy sorprendente, pero que sí lo hacía más fuerte: el estado iracundo. Raditz consiguió fusionar el poder del estado iracundo con el del Ultra Ego, cosa que quedó clara tras el cambio de color en sus ojos, y si se le tuviera que dar un nombre a esta combinación, sería algo como Ego Iracundo o Wrathful Ego, y Raditz creía que con este incremento podía superar a su hermano, cosa que era cierta, pero solo lo supera en fuerza bruta, no en habilidad. Goku fue capaz de superar a Raditz, usando el Ultra Instinto para esquivar sus movimientos y cansarlo rápidamente, además de lograr detener sus ataques como la energía destructiva, siendo algo que era capaz de detener un momento y reflejar, pues también sabe cómo usarla, incluso si no es al mismo nivel que Raditz, y tras un último choque, Raditz cayó al suelo, habiendo recibido demasiado daño y quedando muy agotado como para seguir luchando. Él tenía la fuerza para herir gravemente a su hermano, pero para cuando la adquirió su cuerpo ya había recibido mucho daño, cosa que Goku aprovechó para dar el golpe final. Pan estaba bastante sorprendida, incluso si no fue capaz de ver casi nada por lo rápido que se movieron su abuelo y tío abuelo, mientras que Bardock también estaba sorprendido, sabiendo que avanzaron, pero ver ese avance en persona solo hace que cada día esté más orgulloso de ellos, de lo lejos que llegaron, y lo lejos que llegarán.
Los dos también estaban emocionados de ver qué tan lejos podían llegar. Goku en particular quiere ver qué más puede hacer para mejorar su Ultra Instinto, y Raditz está centrado en cosas más locas, como ver si combinar el Ultra Ego con otra de sus transformaciones en lugar de solo el estado iracundo, pero es algo que tendrá que ver luego ya que es hora del torneo. Allí se encontraron con Granola, habiendo una reunión entre los tres miembros de la familia Son y el Cereciano, y creo que ya va siendo hora de resumir un poco qué ha pasado con todos ellos hasta ahora. Las cosas con Goku y su familia realmente no cambiaron, y Bardock por otro lado solo vivió una vida más pacífica, mientras que Raditz, como han visto, finalmente ha decidido usar pantalones, y Bills terminó convenciéndolo de volverse un dios de la destrucción en el futuro, así que suele pasar menos tiempo en la Tierra, pero aún sigue viniendo de vez en cuando. Granola por otro lado se retiró de las peleas, creyendo que ya llegó a un punto donde es capaz de vivir tranquilamente mientras tiene la fuerza para impedir cualquier clase de peligro en este planeta, e incluso si su dominio en el Ultra Instinto ya fue superado por gente como Goku o incluso Bardock, aunque este sea más débil, Granola aún puede combinar el suyo con el estado Limitless, el cual también ha mejorado bastante, pero realmente ya no está interesado en mejorar, solo en seguir viviendo su vida con su familia, en especial con Bulma, la cual logró convencer a Kami para poder usar las esferas y darse cirugías gratis. Pero antes de pasar al torneo como es debido, ¿dónde están Nappa y Vegeta? Hace como un año los dos terminaron por mudarse al universo 6, creyendo que quizá lo mejor para ellos sería buscar un nuevo inicio en otro lugar, y tras el torneo del poder se interesaron bastante por el universo 6, yendo allí y asentándose en el planeta Sadala. A Vegeta aún le queda bastante tiempo para hacerse fuerte por su cuenta, y Nappa por otro lado pronto también empezará a envejecer, pero planea tener un último combate con el príncipe antes de debilitarse demasiado, ya que le parece bastante cool la idea de morir luchando. Y por las dudas, no he mencionado nada sobre Gohan, Goten y Trunks, ya que realmente no siento que la vida de estos cambiaría, como mucho Gohan se mantendría en forma y aún sería capaz de usar Ki Divino, quizá perdiendo el Blue Evolution tras acostumbrarse demasiado a la paz, pero aún siendo capaz de usar el Blue, mientras que Goten sigue tratando de mantenerse bien entrenado tras toda la influencia de su familia, aunque Trunks por otro lado ha estado vagueando un poco, pero como su padre no es como Vegeta, no parece que le moleste mientras sea capaz de al menos defenderse por su cuenta. Ahora sí pasemos al torneo, donde realmente los únicos concursantes que faltan son Buu y Vegeta, así que sus puestos son tomados por Granola y Raditz, y aunque Goku nunca pidió que Buu reencarnase en una buena persona, diré que Upa aún así terminó naciendo, siendo la reencarnación del Buu de esta línea temporal, cosa que los demás notaron rápidamente y emocionó bastante a Goku. Su combate contra Uub sucedería justo como el original, aunque Goku no se iría del torneo ni planeaba dejar a su familia solo para ir a entrenar, eso es algo que no veo pasando aquí tomando en cuenta lo conectado que está con la misma, así que pasemos a los siguientes combates. Pasando directamente a los combates más importantes, diré que Raditz se enfrenta primero a Granola, y como saben que deben limitarse, pero tampoco quieren hacerlo demasiado, intentaron luchar en base con todas sus fuerzas, no usando ninguna clase de transformación o ojos de colores, y siento que las cosas irían bastante niveladas, pero Granola tendría una gran ventaja al ser capaz de captar y dañar puntos vitales, usando eso a su favor para derrotar a Raditz, y más adelante a Goku, quien fue su oponente en la final, estando alegre de su victoria, y ahora con el dinero del premio, su familia será incluso más rica de lo que ya es. Y con eso el torneo llega a su fin, Granola disfrutará del baño que se dará en casa, Raditz planea seguir entrenando en el planeta de Bills hasta eventualmente volverse el nuevo dios de la destrucción, y luego Goku en particular planeaba empezar a entrenar a Uub por su cuenta, además de Pan, pero ¿qué hay de Bardock? Unos días después del torneo, fue a visitar a Kami, solo para charlar un poco con su viejo amigo, ya que sigue viendo a Monaito en Kami, incluso si Kami se sigue viendo a sí mismo como Kami. Es bastante loco, los dos no terminarían como terminaron ahora, de no ser por la llegada de Bardock a Cereal, y aunque sus intenciones no fueran las mejores, al final fue capaz de no solo cambiar su destino, sino el de su familia, y llevarlos a una mejor vida. Bardock siente que ya ha hecho suficiente en su vida para sentirse satisfecho, y podría pedirle a sus hijos, Kami, o incluso Bills un último combate, uno donde sabe que perderá y morirá, y que al menos disfrutar hasta su último respiro, pero prefiere esto, la vida en la Tierra lo cambió, y planea seguir viendo a sus hijos progresar, su bisnieta crecer, y las personas a su alrededor volverse mejor de lo que ya son, así como él pudo mejorar hace tiempo.
Y ahora, saltaremos directamente al punto en el que Bardock murió, encontrándose en la otra vida, y llevándose la sorpresa de que irá al cielo. Es cierto que Bardock cometió actos bastante despreciables en su juventud, pero los que hizo durante el resto de su vida lo compensaron. Libró al universo de la tiranía de Freezer y su familia, ayudó en la derrota de Majin Buu, ayudó a mantener la paz en la Tierra, e incluso salvó al universo 2 veces si contamos la vez que Cold intentó dominarlo y Bardock lo detuvo. Hizo más que suficiente para compensar sus malos actos, y ganarse un lugar allí arriba, donde alguien le estaba esperando, estando listos para vivir el resto de sus vidas aquí arriba en paz. Sin embargo, como siempre, el destino siempre le tiene otra cosa preparada a Bardock, acabando por llegar Picon, ya que el rey Yema le recomendó que fuera a pedirle ayuda a este Saiyajin, diciéndole Picon que 3 personas bastante malvadas están causando caos en el infierno y no parece haber nadie capaz de detenerlos, terminando Bardock por ir enseguida a ver quiénes eran, sorprendiéndose al ver que eran Freezer y su familia. Los 3 estaban felices de ver al Saiyajin, diciendo que finalmente podrán vengarse de él, y Cold en particular estaba agradecido con Bardock, ya que el Saiyajin le hizo ver que quizá la familia no es un obstáculo o algo tedioso como él creía, demostrando así que tras entrenar con sus 2 hijos, pudieron salir bastante beneficiados y obtener una fuerza bastante increíble aquí abajo, planeando usarla para acabar con Bardock, y quizá salir del infierno, pero Bardock les diría que lo harán sobre su cadáver, no pareciendo tomarlos en serio y viéndolos más bien como un medio de entretenimiento que aprovechara, activando su propia versión del verdadero Ultra Instinto perfeccionado, y preparándose para luchar contra la familia del frío, diciéndoles que tienen bastante que aprender sobre pelear en familia, y justo en este momento, dejaremos esta serie por aquí.